Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este debate que hemos denominado el potencial de las herramientas tecnológicas como los sistemas de información geográfica para la conservación de la biodiversidad. Este debate ha sido organizado por la titulación de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja y al cual hemos invitado a 3 alumnos de la carrera de Gestión Ambiental. Un poquito para que conozcan la dinámica de cómo vas a llevarse a cabo este debate. Quiero decirles en primer lugar, el debate tendrá una duración aproximada de 1 hora, va a depender mucho de las preguntas adicionales que se vayan a plantear por parte de los alumnos que están participando en ese debate. Y está organizado en tres fases, ¿no? O en 3 partes. Una primera parte en la cual cada uno de los 3 ponentes que a continuación voy a presentar tendrá que responder, ¿no? En esta primera parte se planteará una pregunta para todos y cada uno tendrá 3 minutos para responder a esa pregunta desde su punto de vista. Una segunda parte en la cual a cada uno de los ponentes, de los alumnos que harán la exposición, se le planteará una pregunta y para responder el estudiante tendrá 3 minutos para responder a esa pregunta. Adicionalmente a esos 3 minutos, cualquiera de los ponentes, de los panelistas, de quienes están participando en el debate, tendrá la posibilidad de hacer una pregunta adicional o añadir algo más a la respuesta del expositor, ¿no? Aquí es cuando también pedimos la ayuda de todos los alumnos que están participando libremente, sin ningún tipo de problema. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la exposición del alumno, pueden escribirla en el chat o pueden hacerla encendiendo directamente sus micrófonos, ¿no? Y la tercera parte es una pregunta final que se hará y que la seleccionará cada uno de los ponentes. Se plantearán 4 preguntas distintas y cada ponente seleccionará una de esas preguntas y dará respuesta a esas preguntas. El tiempo aproximado de respuesta por cada ponente deberá ser no mayor a 3 minutos. Entonces, por favor, a quienes están participando, a los alumnos que están participando en este debate, los animo a que realicen las preguntas que consideren que vayan a resolver las dudas que tengan en función de la exposición que hagan los ponentes. Y con gusto yo pasaré esas preguntas a los ponentes para que las respondan. Bueno, en cuanto a los expositores, quiero pedirles por favor que enciendan sus cámaras. Estaremos debatiendo Ana Paula Cabrera, que actualmente cursa el 9º ciclo de la carrera de Gestión Ambiental, que ha cursado materias con la utilización de herramientas de sistemas de información geográfica, tales como ordenamiento territorial, sistemas de información geográfica, cuencas hidrográficas, y adicionalmente ha participado en un proyecto de anfibio en los bosques secos en el occidente del Ecuador. Este proyecto finalmente le dio la posibilidad de ganar experiencia en el uso de herramientas de sistemas de información geográfica. El segundo ponente al que hemos invitado a este debate es Henry Chamba Rojas. Él es estudiante también de la carrera de Gestión Ambiental. Actualmente se encuentra cursando el 10º ciclo de esta carrera y desarrolla su trabajo de titulación denominado Análisis Histórico de la Fragmentación de la Propiedad Rural de la Parroquia Vilcabamba, ¿no? En donde está aplicando herramientas de sistemas de información geográfica para analizar el proceso que se está dando actualmente en Vilcabamba de gestión territorial o de administración territorial. Su conocimiento en el ámbito del tema que hemos propuesto para este debate se basa en las asignaturas cursadas en la carrera, tales como sistemas de información geográfica, ordenación territorial, cartografía, cuencas hidrográficas e ingeniería de ríos. Finalmente tenemos a Nelson Andrés Mancheno. El orden de los ponentes, lógicamente, no tiene ninguna prioridad, ¿no? Fue hecho al azar, en realidad. Él es estudiante del 9º ciclo de la carrera de Gestión Ambiental.
ha tomado asignaturas como sistemas de información geográfica, ordenación territorial, cartografía, y ha cursado materias en las cuales ha realizado prácticas con herramientas tecnológicas que le han permitido tener ya cierta destreza en el uso de estas herramientas y en la elaboración de mapas. Entonces, con esta introducción, con esta presentación de los ponentes, vamos a ir a la primera parte del debate. Recuerdo entonces a los expositores que en esta primera parte voy a lanzar una pregunta general y cada uno de los expositores va a tener 3 minutos para responder a esta pregunta. La pregunta que surge aquí es cuál es el aporte y la potencialidad que tienen los sistemas de información geográfica para la ordenación territorial. Podemos iniciar con, no sé, con Ana Paula, por ejemplo. Muchas gracias, Fabián, por la presentación y buenas tardes con todos los presentes. Agradezco también a los organizadores y a la Universidad Técnica Particular por permitirme estar presente en este debate donde seguramente adquiriremos más experiencias y conocimientos para nuestro desarrollo profesional. Contestando a la pregunta, es importante mencionar que los sistemas de información geográfica nos aportan información espacial dándonos un apoyo para tener una perspectiva global, como por ejemplo de los problemas ambientales existentes, el manejo y la conservación de los recursos naturales. Si bien los sistemas de información geográfica se consideran una herramienta con la cual podemos manipular, organizar y procesar información que se complementa con la base de datos que existen y las cuales nos permiten simular y analizar gran cantidad de datos georreferenciados con respecto a lo que tiene que ver con las coordenadas con respecto a los datos que existen o las coordenadas espaciales, geográficas, que son asociadas a elementos como tenemos los ríos, las zonas boscosas, la distribución de espacios naturales, de especies. Además, si tenemos un área de estudio, podemos detectar también su cobertura vegetal, el uso de suelo, las cuencas hidrográficas, ecosistemas. Y con esto quiero decir que con estas facilidades y la excelente compatibilidad que tienen los sistemas de información geográfica es esa potencialidad en el ordenamiento territorial y la gestión ambiental, donde también toma relevancia que debido a este carácter transversal e integrador que tienen los sistemas de información geográfica, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental, es decir, que analiza desde diferentes puntos de vista las interacciones. Además, los sistemas de información geográfica son aquellas herramientas que nos ayudan a llegar a nuestro objetivo. En este caso, podemos poner como ejemplo llegar a un desarrollo sostenible con estas tecnologías. Además de que es posible evaluar lo que hay en un área determinada, conocer los escenarios presentes, futuros, y proyectar acciones que deberíamos tomar. Es decir, el uso de estas herramientas de los sistemas de información geográfica nos ayudan a entender las causas y solucionar problemas. También nos permite tomar decisiones para la gestión y manejo de los recursos naturales. Esto, claro, siempre y cuando la información que tengamos de entrada sea fiable y adecuada para el objetivo que estamos buscando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana Paula. Excelente presentación. Vamos a continuar con Nelson. Por favor, Nelson, danos tu punto de vista respecto a esta pregunta. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Nelson Mancheno, estudiante de gestión ambiental, y me siento muy honrado y es muy gratificante ser parte de este debate organizado de parte de la Universidad Técnica. Y partiendo de esto, quiero empezar dando un concepto claro y breve de qué es la gestión ambiental. Y la gestión ambiental la define el investigador Christopher Barros como una disciplina, un campo, un proceso, a la cual yo quiero dar como un aporte adicional, diciendo que es la que mantiene el equilibrio entre lo social y lo medioambiental. Partiendo de esto, quiero hablar brevemente de los SIG. Igualmente es un sistema de información geográfica
o programas o aplicaciones de uso gratuito o de paga, los cuales permiten realizar manejos de mapas y su información, pero dentro de la gestión ambiental los SIG nos brindan una oportunidad muy amplia para la presentación de áreas de estudio de diferentes escalas. Además que nos dan la capacidad de realizar análisis, cálculos a través de cuadros de información, que esto se los denomina como tablas de atributos dentro de un programa, el cual tuve la oportunidad de aprenderlo, el cual es QGIS, el cual hemos trabajado con versiones de 2.14 en adelante. Y en este se puede aprovechar las herramientas que nos brindan los SIG, como para la representación 3D de montañas, delimitación de una cuenca hidrográfica, realizar puntos de muestreo, pequeños hotspots donde se puede ver especies o se puede clasificar los terrenos con más valor, menos valor, en el caso del ordenamiento territorial. Ya. Además de que nos permiten delimitar áreas dentro de un mapa, el uso de los suelos, hasta identificar las zonas en las que se pueden registrar la agricultura, ganadería, entre muchas otras más. Dentro de la ordenación territorial, tener todos estos valores y tener muchos datos que nos dan mismo instituciones que están ahí la información, que nos permite poder ver partes claras de los que sirven del uso, por ejemplo, dentro de una cuenca hidrográfica, saber en qué parte debe ir, digamos, las viviendas, industrias y sitios así. Entonces, yo creo que el aporte de los SIG en el ordenamiento territorial nos brinda una capacidad muy amplia y con los valores que se tienen hoy gracias a la tecnología de poder clasificar los territorios. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Nelson. Por favor, Henry, te voy a repetir la respuesta. La pregunta, ¿cuál es el aporte y la potencialidad que tienen los sistemas de información geográfica en la ordenación del territorio? Ayúdanos, por favor, con tu respuesta. Buenas tardes, estimado ingeniero Fabián. Agradecerte por la oportunidad de este debate. También agradecerle a la Universidad Técnica Particular de Loja por haberme permitido participar en este debate. Y bien, contestando a su pregunta, pues tenemos que en la actualidad existen paquetes informáticos de los cuales se es capaz de procesar gran cantidad de información para obtener un análisis estadístico directamente, tanto ya sea en el ámbito social, ambiental como económico. Que estos pueden ser utilizados directamente en procesos ya sea de planificación, ordenamiento territorial, biodiversidad, ecológicos, riesgos naturales, etcétera. Pues los cuales mediante un adecuado plan de acción, análisis de resultados, concientización y una correcta implementación se puede contribuir a disminuir la vulnerabilidad que siente la población ante las amenazas ya sea de carácter natural o la adaptación frente al cambio climático. Bien, el aporte de los SIG directamente frente al potencial en la gestión ambiental es que está vinculado directamente al tipo de información que estos se manejan y a la perspectiva de la realidad que se nos es proporcionada. Aportar en el desarrollo de las competencias, conocimientos y habilidades en la realización de análisis, ya sea de impactos ambientales, incluyendo la localización, alcance, magnitud y representación de los resultados. Por ejemplo, podemos hablar que a nivel global y debido a la estrecha relación que existe con la teledetección, la cual pues no es más que la adquisición de datos de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, que es la interacción electromagnética entre el terreno y los sensores, para obtener información interpretable sobre la Tierra. Esto prácticamente se ha usado en el estudio ya sea del deterioro de la capa de ozono, los procesos de desertificación y calentamiento global. Prende al estudio de la vegetación y el uso del suelo, biodiversidad, aprovechamiento de los recursos forestales, pesqueros y de vida silvestre, atmósfera, agua y residuos. Esta es información que sin lugar a dudas no se podría abordar sin la ayuda de los sistemas de información geográfica. Para hablar un poco más a escala detallada a nivel regional y local, en el Ecuador pues tenemos que los ordenamientos ecológicos, la determinación de áreas naturales protegidas y los manejos forestales pues son sin lugar a dudas ejemplos mucho más representativos de la aplicación de los SIG en la planificación y el manejo de los recursos naturales. Tanta pues ha sido la relevancia de estas herramientas
que la formalización de su uso en la administración pública pues ya es algo que se ha establecido. Claro, no en todos los lugares es lo mismo, es el mismo conocimiento, pero poco a poco se va mejorando y actualizando. Muchas gracias por la participación, chicos. En realidad, como se podrán dar cuenta quienes nos están viendo en este momento, el campo de aplicación de los sistemas de información geográfica es muy amplio, ¿no? Y ha venido creciendo con el paso de los años de forma, yo diría, acelerada. Yo recuerdo en los años 90, cuando yo era estudiante todavía de la universidad, que empezaban a darse los primeros pasos en Ecuador y en las universidades con sistemas de información geográfica. Una tarea en ese momento de los sistemas de información geográfica, siempre se los comento a mis alumnos, era la de digitalización, ¿no? De pasar las cartas topográficas que las teníamos a través del IGM, pasarlas a digital, ¿no? Esa era, digamos, el principal logro que podíamos obtener como estudiantes. Esto ha ido evolucionando. Ahora los estudiantes ya ni siquiera pierden mucho el tiempo en ese proceso de digitalización, sino que dan un paso más allá, o varios pasos más allá, ¿no? Han llegado en muchos casos a hacer análisis espacial de varias cosas, análisis multicriterio de varias cosas, han llegado a utilizar información vectorial e información raster para hacer diferentes tipos de análisis, han utilizado imágenes satelitales, han utilizado, bueno, una serie de herramientas dentro del ámbito de los sistemas de información geográfica que de alguna forma les han sido de ayuda y les han permitido también entender ciertos fenómenos en el territorio, ¿no? Y uno de estos procesos en los cuales un poquito han incursionado los estudiantes, los que ven incluso ustedes aquí de ponentes, son la conservación de biodiversidad y el ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento territorial entendido como un proceso en el cual nosotros intentamos poner cada cosa en su lugar, ¿no? La definición sencilla de ordenación territorial, poner cada cosa en su lugar, entendiendo cosa como actividad que se desarrolla en una determinada comunidad o un determinado territorio, y el lugar, el territorio mismo, las unidades donde se piensan plasmar estas actividades, ¿no? Pero para ello es necesario un primer paso de conocer cuál es el lugar de cada cosa, ¿no? Eso es importante dentro del ordenamiento territorial, y en ese proceso son muy útiles las herramientas de sistemas de información geográfica. Con esta contribución a esta primera parte del debate, quiero pasar a una segunda parte en la cual voy a plantear una pregunta a cada uno de ustedes, chicos. Una pregunta a cada uno de ustedes. Voy a estar atento. Ahora es el momento en el cual quienes están siguiéndonos o quienes están conectados también dentro en este debate, en esta herramienta Zoom, puedan hacer sus consultas, puedan escribir en el chat, y yo les haré llegar sus consultas a los estudiantes que están, o a los expositores en este debate. Entonces, la primera pregunta que quiero plantear, por favor, les recuerdo las normas, van a tener ustedes 3 minutos para responder, y después cada uno de los otros ponentes va a tener 1 minuto para hacer una contribución adicional o a su vez para hacer una repregunta a este primer expositor. La primera pregunta va dirigida a Nelson. Nelson, quería preguntarte a ti, por favor explícanos a todos por qué es importante contar con bases de datos georreferenciadas. Es importante contar con bases de datos georreferenciadas porque principalmente nos ayudan a tener la información de los lugares y áreas específicos. Y para eso quiero por lo menos explicar brevemente que las bases de datos son una serie de datos que tienen una relación entre sí, los cuales son recolectados y explotados por sistemas de información, ya sea de una empresa o negocio en particular, y ya sea que vengan de forma gratuita. Un ejemplo claro de estas instituciones de información o de geoinformación es el Geoportal, el SUIA o el IGM, que es el Instituto Geográfico Militar. Otra donde se puede obtener datos de georreferencia son dentro de los ministerios. Un ejemplo también puede ser el Ministerio del Medio Ambiente,
entre los cuales se encargan de almacenar, agrupar información en un mismo lugar, además de facilitar esta misma información de forma rápida y gratuita, evitando que se repitan datos o que se sobrepongan unos datos. La importancia de la georreferenciación nos permite establecer la ubicación geográfica de predios, viviendas, comerciales o de situaciones que se den en el territorio. Estos pueden tener formas de polígonos o al igual seguir un margen igual para las vías que tengan un sentido, que tengan una concordancia con las demás vías o que tengan concordancia en los ríos. Estos pueden ser de formas lineales o al momento de formar o de tomar GPS, tomar los puntos que tengan igualmente una distribución o nos permitan realizar varias prácticas. En el caso de los GPS, también hemos tenido en la universidad prácticas de tomar puntos GPS, los cuales nos han servido para realizar tablas en Excel con los datos y los puntos, y los cuales nos han permitido implementarlas en los programas SIG para realizar mapas a nivel mundial o con mapas que se trabajan con sistemas de coordenadas. Los sistemas de coordenadas más tradicionales en estos mapas son los UTM, que son las Universal Transverse Marker, en sus siglas, las cuales hace referencia a que se plantea la Tierra en una forma plana, la cual se divide en 60 usos y las cuales se dividen en norte y sur. Ya, en las cuales la parte de Ecuador se encuentra en el uso 15 y 16, que es la parte de Galápagos, 16 y 17, que es la parte, 17 y 18, que es la parte ya de la costa y el oriente, y la parte que con la general que se trabaja es la parte 17 sur, que es la parte que corresponde a la de Loja. Entonces, tener todos los datos que vienen de, por ejemplo, del IGM, nos permiten tener ya la información de estos lugares, qué tipo de clima tienen, la altitud, la población. Entonces, tener los datos nos permiten poder hacer variedad de análisis. Perfecto, Nelson, muy clara tu exposición. Hablaste de dos elementos o de varios elementos muy importantes, la georreferenciación, por ejemplo, el que los elementos tengan una referencia espacial, las características de los datos como tal, ¿no? Que pueden ser, tienen esa referencia espacial, pero adicionalmente tienen unos datos o información adicional dentro de una base de datos y la importancia que tiene eso para la ordenación territorial, ¿no? Ahora, no sé si Ana Paula, Henry, por favor, si quieren hacer una contribución a lo expuesto por Nelson o si quieren plantear alguna pregunta adicional a Nelson en función de lo que expuso. Como nos habló de georreferenciación, digamos en el supuesto caso de que no utilizáramos el mismo sistema de coordenadas en cualquier tipo de proyecto, ¿no?, que se puede dar, ¿qué sucedería? Para responder a esta pregunta, yo quiero plantear un ejemplo claro. Por ejemplo, al momento de construir un puente y se quiere llegar del punto A al punto B, si se trabaja con distintas coordenadas o no se trabaja con ninguna coordenada, al momento que estos puntos A y B tengan que unirse, no van a poderlo. Ya puede ser que tenga un desplazamiento a la derecha o a la izquierda. Entonces o al momento de construir una vía, al trabajar todas con las mismas coordenadas, nos permite que estas puedan tener relación unas con las otras en proyectos. A mí me gustaría complementar esta pregunta, dando relevancia a la importancia de contar con estas bases de datos georreferenciadas, porque si contamos con estas bases de datos correctamente georreferenciadas, nos permitiremos generar esa información gráfica como los mapas que venimos hablando, que es útil para la toma de decisiones, y esos mapas que nos ayudan a condensar varios aspectos en la realidad de una zona cuyo objetivo es el reconocer la existencia de los patrones espaciales sobre algún elemento de interés. Ok, muchísimas gracias, Ana Paula. Parece que Julia quiere preguntar algo. No, realmente solo felicitarlos por la exposición. Gracias, Julia. Si no hay preguntas por el momento, de todas formas pueden hacer las preguntas cuando terminemos
esta segunda fase, ¿no? No hay ningún inconveniente, ustedes pueden ir analizando y pueden ir planteando sus preguntas. Quiero plantear una pregunta, esta vez para Henry. Henry, por favor, quería que nos cuentes un poquito, ya que tú estás trabajando en el ámbito de los sistemas de información geográfica para la gestión territorial. ¿Cuál es o cuál podría ser la ventaja que tienen los gobiernos autónomos descentralizados al usar sistemas de información geográfica en el proceso de ordenación territorial? Muy bien, ingeniero Fabián. Pues primero empezar hablando sobre que recientemente, en septiembre del 2020, instituciones como Servir Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, en sus siglas MAE, desarrollaron en conjunto una capacitación virtual frente con temas de SIG, o sea, de las herramientas de SIG aplicadas a los GATS. Entonces, esta iniciativa pues prácticamente tuvo un beneficio mutuo, ya que el MAE directamente podía tener la experiencia local en la mejora de recopilación de datos de referencia para la evaluación de los mapas, ¿no? Mientras que se aseguraban estos que los GATS tengan un mejor flujo en el sistema de información, pasando de nivel nacional a local y viceversa. Bueno, pues con las herramientas sí podemos estudiar un sinfín de procesos, como por ejemplo los que voy a plantear. Como primer punto podemos hablar de la prevención y control de desastres. El ordenamiento territorial prácticamente aquí es muy importante y las herramientas sí aportan mucho, porque a través de estas se puede observar, por ejemplo, cuáles son las zonas más propensas a sufrir incendios o inundaciones, o estudiando el patrón que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, de los años, para evitar que en un futuro próximo ocurrir un evento de esta magnitud o directamente estar preparados para controlar ya sea un incendio, tal, eso. Como segundo punto tenemos, por ejemplo, la gestión de las áreas protegidas, que es algo que nosotros como gestores ambientales se nos ha inculcado bastante y es algo bueno porque con la ayuda de las herramientas SIG, pues directamente en este concepto podemos sencillamente, decirlo de una forma, delimitar un área protegida que ya está establecida o simplemente estudiar cuál sería la posible delimitación de una área protegida futura para la conservación de una especie, sea de carácter endémico o en peligro de extinción, basado en su patrón de distribución, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el catastro urbano y rural, que prácticamente con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre dueños de diferentes terrenos, ya sea por temas de invasión o heredades, eh, pues delimitaciones erróneas en terrenos que luego tienen problemas en su comercialización, como es el ejemplo en el cantón Catamayo, en la parroquia de San Pedro de la Bendita. Hubo un pequeño problema con ciertos moradores de una asociación, que ellos compraron unos terrenos para poder cultivar el maíz en épocas lluviosas, pero lastimosamente pasaron unos cuantos años y llegaron unas personas que se decían ser dueñas de estas tierras. Se quedaron ahí de manera invasiva, acamparon y simplemente no les dejaban realizar las actividades a las personas que compraron esos terrenos. Y lo más interesante y curioso en este caso fue que estas personas presentaban escrituras, pero ¿cómo es así ese problema sobre que los moradores de la parroquia compraron estos terrenos y ahora vienen otros y con escrituras? O sea, se establecen ahí. Entonces eso la verdad es que es un tema muy controversial, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la planificación de servicios y evaluación de sitios óptimos. Con esto me refiero a, por ejemplo, mediante las herramientas de SIG, poder delimitar una ruta o un sitio óptimo en el cual puede ser, por ejemplo, la recolección de basura, una ruta óptima, o de un posible lugar para la colocación de una antena de televisión o ya sea antena telefónica, ¿no? Siempre y cuando estas cumplan con con regulaciones impuestas por los anexos en el TULSMA. Este caso, por ejemplo, nosotros tenemos también igual en San Pedro de la Bendita hay una laguna de lixiviados que desde el 2014 pues ya se encuentra, está totalmente saturada y se ha tenido, o sea,
ha habido problemas con respecto a la dispersión y el aumento de los mosquitos y de las enfermedades. Entonces, o sea, al ya haber alcanzado su punto máximo de saturación esta piscina, pues necesitan crear una nueva. Entonces, mediante las herramientas SIG podemos encontrar un lugar que tenga un suelo de aptitud positiva para que se pueda crear una nueva piscina de lixiviados. Eso en conclusión. Muy bien, muchas gracias, Henry. Nos has dado un montón de ejemplos de la importancia que tienen los sistemas de información geográfica para la ordenación territorial, ¿no? Desde ejemplos de conservación hasta ejemplos de resolución de conflictos, de administración de tierras y finalmente de planificación como tal. Ana Paula, Nelson, si tienen alguna pregunta o alguna contribución adicional a lo que dijo Henry, por favor, ahora es el momento de comentar. Yo tengo una pregunta para Henry. Quería saber cuáles son las principales trabas que tienen los GATS al implementar los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, tenemos que una de las principales desventajas que tienen los GATS o presentan los GATS frente a estos sistemas de información geográfica es que no todos son de acceso libre. Por ejemplo, tenemos la herramienta QGIS, la cual sí lo es, pero carece de ciertos complementos o ciertas herramientas que, por ejemplo, otra herramienta sí, que es ArcGIS, tiene, pero esta en cambio es de carácter pagado, o sea, es limitada, es vista limitadamente por el factor económico. También es importante saber que para poder realizar actividades o el usar las herramientas SIG de una manera fluida, se necesita un buen equipo, una buena computadora, ya que los GATS a veces no cuentan con el dinero suficiente o no invierten para los estudios geográficos, ¿no? Entonces, esta es se podría decir una de las trabas que tienen los sistemas de información geográfica con respecto a los GATS, porque no, o sea, el factor económico es muy importante ahí, no deja que se desarrolle. Henry, te hago una pregunta. Has hablado de las ventajas, las desventajas, y yo te quiero preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la importancia que tiene el uso de los sistemas de información geográfica en los GATS? Realmente la importancia es muy alta, dado que nosotros para poder planificar o encontrar la aptitud de una zona para cualquier tipo de actividad, ya sea de conservación o simplemente necesitamos una zona como un vertedero, ¿no? Crear un nuevo vertedero ya que el antiguo alcanzó su límite de capacidad. Entonces, nosotros pues debemos de tener en cuenta que es muy importante el aprender y tener conocimiento sobre estas herramientas, porque nos puede ayudar directamente para no estar yendo al lugar y estudiarlo, lo podemos hacer directamente con las herramientas a través de los datos espaciales que existen. Muy bien, Henry, Ana Paula y Nelson, muy buenas las aclaraciones, las exposiciones. Vamos a ir con una tercera pregunta en esta fase. Esta última pregunta de esta fase va a ir dirigida a Ana Paula y es una pregunta relacionada con, sistemas de información geográfica, ordenación territorial y conservación de la biodiversidad. La pregunta era, Ana Paula, hasta ahora nos hemos centrado bastante en hablar de los sistemas de información geográfica para la ordenación territorial. Entonces, quería que nos des tu punto de vista respecto a esto. ¿La ordenación territorial nos sirve únicamente para ordenar asentamientos humanos o también la ordenación territorial podría aportar a la conservación de la biodiversidad? Cuéntanos, por favor, Ana Paula. Listo. Es importante mencionar que el ordenamiento territorial es un proceso que apunta a elevar o mantener la calidad de vida de las poblaciones por la satisfacción de las necesidades básicas, sociales, económicas, culturales y, por qué no, ambientales, en un marco de sustentabilidad y de desarrollo. La inclusión de la conservación biológica en el ordenamiento territorial es relevante para la implementación de estrategias esenciales y necesarias que sean adecuadas en cuanto a la conservación y el uso sostenible de esta diversidad biológica. Entonces, esta planificación es fundamental para desarrollar las estrategias que sean aplicables dentro de
del marco de la conservación. Dicho esto, yo diría que el ordenamiento territorial sí aporta a la conservación biológica, porque, bueno, yo creo que todo esto va de la mano. Si tenemos un buen manejo de ordenamiento territorial para los asentamientos humanos, tendremos un aporte a la conservación biológica, ya que al momento de planificar dicho ordenamiento estamos siendo más eficientes con estos espacios naturales. Por ejemplo, si tenemos una zona que es apta para la conservación, lo más probable es que su uso sea de esta unidad ambiental sea para la conservación y no para otra actividad antrópica. Es por eso que el ordenamiento territorial sí aporta a la conservación biológica. Claro está que siempre y cuando su uso sea correcto y con una visión más sustentable. Además, es importante mencionar que al planificar el ordenamiento territorial, se debe pretender que esta información, la información que obtengamos de las diferentes bases de datos existentes, sea de calidad y esté actualizada para que nos permita tener esta dinámica espacial que son características de los sistemas de información geográfica, también al realizar el ordenamiento territorial. Esto para permitirnos tener una mejor toma de decisiones, una toma de decisiones que sea responsable en la formulación de, ya sean las políticas públicas, la planificación e implementación de programas y proyectos socioambientales, la prevención y gestión de conflictos territoriales, lo que es algo que se incluye dentro del ordenamiento territorial cuando pretendemos la conservación biológica, como por ejemplo, diríamos una área protegida, y también la gestión del uso y manejo de recursos en cuanto a la conservación biológica. Muchas gracias, Ana Paula. Bueno, como lo mencionaste al inicio, existe una relación bastante estrecha entre la ordenación territorial y la conservación de la biodiversidad, en realidad, ¿no? La ordenación territorial, no nos olvidemos que busca básicamente desarrollar un determinado territorio, pero basado siempre en el criterio de la sustentabilidad, ¿no? Y la biodiversidad es un elemento clave para poder lograr la sustentabilidad, ¿no? En ese sentido, Henry o Nelson, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer a Ana Paula, es el momento ahora. Yo tengo una pregunta igualmente y quería saber por qué cree que existen conflictos territoriales dentro de la conservación biológica, si tiene que estar afectada por algo. Listo. Bueno, yo creo que estos conflictos principalmente se dan debido a consecuencias de actividades a actividades productivas, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola, que si más lo sabemos es ese crecimiento económico productivo sobre las tierras, provocando cambios en el uso del suelo. Las actividades a una relación disfuncional que sería entre la sociedad y la economía y el ambiente, provocando en sí una degradación ambiental que se contrapone a la conservación biológica. Y por ende se producen estos conflictos de interés que son entre la conservación y el desarrollo económico, social. Y bueno, también hay que aclarar que esa problemática no solo se ve en Ecuador, sino también en América Latina y en el mundo. Ana Paula, yo tengo una pregunta también. Me parece haber oído que mencionaste a las unidades ambientales. Entonces yo quería preguntarte sobre qué importancia pues tienen las unidades ambientales frente a la conservación de la biodiversidad. Listo. Bueno, primero decir cómo se definen las unidades ambientales y según la FAO las define como unas zonas homogéneas de ecosistemas naturales que identifican las posibilidades y problemas para el desarrollo. Estas unidades ambientales recogen no solo aspectos del medio físico, biótico, sino también los usos, impactos y alteraciones que determinan su estado actual y por lo tanto presentan un alto interés natural, siendo los elementos relevantes dentro de este ordenamiento territorial que van vinculados al medio natural, siendo su importancia frente a la conservación biológica. Muy bien, muchísimas gracias Ana Paula y muchísimas gracias a los dos ponentes adicionales.
agradezco mucho su participación en este debate, muy interesante. Se resolvieron muchas dudas, se aclararon muchas cosas. Espero que haya sido también interesante para todos los que asistieron a este debate y les haya servido para aclarar algunas definiciones, para aclarar algunas dudas. Y desde luego, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, por favor, no olviden dejárnoslas en el canal de Facebook que ahora mismo se encuentra transmitiendo este debate. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente, Fabián, y a la universidad por permitirnos este espacio, y también a todas las personas que están observando, ya sea a través de Facebook o aquí las que están dentro de la sala de Zoom. Agradecerles también por las preguntas planteadas, porque incluso eso nos retroalimenta a nosotros. Eso en cuanto puedo decir yo. Gracias. Igual, yo quiero agradecer a ti, Fabián, a la universidad por permitirnos estar presentes en este espacio, a todos los presentes que se dieron tiempo también de estar aquí y hacernos sus preguntas. Y pues nada, también incentivar a todos los que están aquí a participar en este tipo de debates y eso. Muchas gracias. Yo igualmente quería agradecer a todos los que también tomaron de su tiempo para escucharnos y aprender también algo, porque siempre es bueno aprender e informarse, y también con las preguntas que nos han realizado. Y también a la universidad y a usted, Fabián, por tomarnos en cuenta para este debate, y porque nos ayuda a nuestro futuro, y siempre está bueno experimentar y tener experiencia en cosas nuevas. Un placer saludarlos, chicos. Muchas gracias a ustedes. Una buena tarde.